Así que vamos a comenzar. Primero, para poder hablar de una base de datos, necesitamos saber qué es un dato. Un dato son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado. Es decir, son palabras o números que se utilizan para construir información y que por sí solos no nos van a decir absolutamente nada. Por su parte, una base de datos es una colección de datos relacionados. Si nosotros analizamos estas dos definiciones, sabemos que un dato por su parte es algo que por sí solo no tiene significado, pero ya una base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal forma que tengan sentido esos datos y que puedan ser consultados esos datos y puedan obviamente ser actualizados. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de un programa del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que nos compete es entender que una base de datos es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay componentes de una base de datos. Uno de ellos es un campo. Un campo es el área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos para almacenar datos de un tipo específico. Esto es algo muy importante. Nos debe de quedar muy claro que un campo es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero esos datos deben de ser de un mismo tipo. Es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que tener en ese campo voy a tener que almacenar datos de tipo entero. No voy a poder meter datos de tipo carácter, datos de tipo flotante, etc. Deben de ser del mismo tipo. Tenemos otro elemento que es el registro. Un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Es decir, para un registro puede que los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante de un registro es que es una colección de datos relacionada. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde van a quedar más claros estos términos. Por otra parte, tenemos qué es un archivo. Un archivo es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Es decir, primero yo tengo mi campo, que forzosamente debe ser de un solo tipo. Después yo tengo un registro, que son datos, una colección de datos relacionados que no forzosamente tienen que ser del mismo tipo de datos. Y por otra parte tengo mi archivo, que mi archivo es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. ¿Qué les parece si les pongo un ejemplo para que quede más claro? Supongamos que yo tengo registrado la información de alumnos de X escuela. Aquí tengo sus datos personales. Tengo la matrícula del alumno, su nombre, su teléfono y su edad. Ahora vamos a analizar más a detalle esta información que les estoy proporcionando, sin perder de vista los elementos que acabamos de aprender, que son campo, registro y archivo. Dijimos que un campo es un área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos. En este caso, nuestro campo podría ser la matrícula. Nosotros tenemos un campo que se llama matrícula. Es un lugar que se nos va a brindar para que nosotros vayamos almacenando datos. En este caso, en nuestro campo matrícula, nosotros ya tenemos almacenado 1, 2 y 3. De igual manera, otro campo es el campo nombre, el campo teléfono y el campo edad. En este ejemplo nosotros contamos con 4 campos, los cuales van a ser llenados por la información que nosotros determinemos. Algo muy importante de un campo que dijimos es que deben de ser del mismo tipo. Si se dan cuenta, mi matrícula en este caso está siendo numérica. Lleva un patrón que es números 1, 2, 3. Entonces, mi campo es de tipo numérico y únicamente estoy almacenando pues datos de tipo numérico como vimos en la teoría. Ahora vamos a ver qué es un registro. Ya vimos que es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Ahí está la clave. Un registro podría ser este que les estoy señalando. Yo tengo el registro en donde tengo una matrícula que es 2, un nombre que es Regina, un teléfono que es 67890 y una edad que es 20. Este es un registro. Yo tengo un registro con diferentes datos que son 2, Regina, etcétera, pero que están relacionados. ¿Qué quiere decir que estén relacionados?
Bueno, que son datos que por sí solos no tienen sentido, pero que relacionados ya toman un sentido. Por ejemplo, estoy diciendo que la matrícula número 2 corresponde a Regina, cuyo teléfono es 67890 y que además Regina tiene 20 años. Entonces, este es un registro, son datos relacionados. ¿Sí? La matrícula, el nombre, el teléfono y la edad están relacionados y me están proporcionando información acerca de Regina, cuya matrícula es la número 2. Por lo que en este pequeño ejemplo nosotros contamos con 3 registros, el número 1 que corresponde a Juan, el número 2 que corresponde a Regina y el número 3 que corresponde a Daniel. De igual manera podemos ver de manera clara que cada uno de ellos tiene su teléfono y su respectiva edad. Entonces, con esto queda claro que un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos, pero algo muy importante es que están relacionados y con esto ya nos proporcionan información. Y por último vamos a ver qué es un archivo. Dijimos que un archivo simplemente es una colección de registros relacionados. Entonces, toda mi tabla, todo este conjunto de campos y registros es mi archivo. Podríamos decir que en este archivo nos está proporcionando la información de datos personales de los alumnos de X escuela. Ahora, supongamos que yo tengo otro archivo. El archivo nos proporciona la información de las calificaciones y las materias de esas calificaciones de cada uno de los alumnos. Supongamos que Juan, que tiene la matrícula 1, bueno, pues lleva la materia de español y su promedio es de 9.5. Regina, que tiene la matrícula número 2, lleva la materia de matemáticas y su promedio es de 9. Y Daniel tiene la matrícula número 3, lleva la materia de español y sacó 10. Si nosotros tenemos dos archivos diferentes, pero que a la vez están relacionados, estamos hablando de algo que se llama base de datos. En este caso yo tendría una base de datos que podría decir que se llama escuela, que se llama información de alumnos, no lo sé, pero el chiste es que tenemos una base de datos en donde estamos almacenando la información de cada uno de los alumnos, sin perder de vista que por sí solos tenemos elementos, los cuales son campo, registro, un archivo y por último estoy contando con mi base de datos. Bueno chicos, prácticamente de esto se trata este mundo de las bases de datos, de organizar información de datos que por sí solo no tienen sentido, relacionarlos para que tomen algún sentido. Y el objetivo de la base de datos es que nosotros podamos consultar y obviamente actualizar esos datos que relacionamos y que ya toman un sentido y que nos proporcionan información. Y algo muy importante en una base de datos es que debemos de ser muy cuidadosos para que esa información que se nos proporciona realmente sea confiable y realmente no tengamos pérdidas de información. Así que más adelante en el curso vamos a ir aprendiendo más cosas, vamos a aprender a crear las bases de datos y claro, a manejarlas y a manejar todos los datos para que tengan sentido, que es la clave de todo esto. Chicos,